Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Algunas personas se preguntan cómo es posible que haya científicos que son creyentes religiosos o religiosos que son científicos. En el primer caso están, por ejemplo, el físico Werner Heisenberg o el consolidador de la teoría electromagnética James Clerk Maxwell. En el segundo, más infrecuente, están el jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin o el sacerdote y cosmólogo que teorizó la expansión del universo Georges Lemaitre. Y hay uno que me parece un ejemplo clave de esta capacidad de creer firmemente en dos cosas contradictorias, y es el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Una seguidora que se identifica como Marta Patita sugirió este vídeo y otros secundaron la moción, y aunque no suelo reaccionar a peticiones, hago una excepción porque el tema de Conan Doyle y su creación Sherlock Holmes ha sido uno de mis intereses de toda la vida e incluso preparé un estudio que nunca presenté para ser parte de una de las muchas sociedades holmesianas que hay en el mundo. Y es que, verá usted, Arthur Conan Doyle fue el creador de Sherlock Holmes, el personaje racional por excelencia, el detective consultor que se rehusaba a llegar a conclusiones si no contaba con datos que las apoyaran, con evidencias sólidas. El científico y escéptico buscador de hechos y datos, racional hasta el extremo, y sin el cual probablemente no tendríamos a otros personajes como el señor Spock de Star Trek, el Dr. House, Gil Grissom de CSI e incluso Sheldon Cooper de The Big Bang, por no mencionar a una plétora de detectives de ficción a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Pero, spoiler alert, al mismo tiempo, el señor Arthur Conan Doyle creía en hadas. ¿Cómo dijo? Hadas. Hadas, así, seres mágicos con alitas como campanilla o campanita. Hadas, hadas de las de cuento. Hadas. Y también creía en otras muchas chifladuras, en una contradicción enormemente asombrosa. Esto convierte a Conan Doyle probablemente en el más irracional promotor del racionalismo en la historia. En una carrera literaria que fue de 1886, cuando vendió la primera novela de Holmes, que se publicó un año después, en 1887, hasta 1927, cuando publicó el último cuento con el personaje, Conan Doyle escribió 4 novelas y 52 cuentos de un Holmes que capturó la imaginación de sus lectores en todo el mundo, prácticamente desde el primer momento, con sus habilidades de razonamiento, su porte, su actitud científica y objetiva, y la admiración que le profesa su compañero de aventuras y narrador de todos menos 3 de sus casos, el médico John Watson. Hasta hoy, la figura del detective es uno de los personajes literarios más conocidos y es uno de los muy pocos seres ficticios a los que se les han dedicado decenas de estatuas por todo el mundo. Y todo esto mientras Conan Doyle se hundía en la superstición y la fantasía cuando no estaba escribiendo. Arthur Ignatius Conan Doyle nació en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859 en una familia de firmes raíces católicas irlandesas y vivió una infancia de pobreza y conflictos derivados del alcoholismo y otros problemas mentales de su padre Charles. Gracias a parientes ricos pudo estudiar en buenas escuelas católicas, donde sin embargo los castigos físicos y las humillaciones eran la norma pedagógica. Esto quizás influyó en que abandonara el catolicismo para declararse agnóstico. Estudió medicina en la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, Escocia, además de estudiar botánica que le sería útil en la segunda carrera que emprendió ya en la universidad, la de escritor, produciendo varios relatos cortos que empezó a publicar en 1879. Fue además médico en el ballenero Hope y en la nave Mayumba que exploró las costas de África y comenzó varios consultorios médicos poco exitosos, por lo que, mientras esperaba que llegaran sus escasos pacientes, se empezó a dedicar a escribir más y más, dándose tiempo, además, como haría toda su vida, para defender aquello en lo que creía, como es el caso de las vacunas, tema sobre el que escribió artículos atacando a los antivacunas de su tiempo, en nada diferentes a los que padecemos hoy en día y defendiendo la vacunación obligatoria.
Conan Doyle recibió su doctorado en 1885, mismo año en que se casó con Louisa Hawkins, con quien tuvo 2 hijos y que murió de tuberculosis en 1907, por lo que se casó con Jane Elizabeth Leakey en segundas nupcias, con la que tuvo otros 3 hijos. Un año después, en 1886, decíamos, vendió su primera historia de Holmes, la novela Estudio en Escarlata, recibiendo un pago equivalente a unos 3.000 euros de hoy en día. Había escrito la novela en solo 3 semanas con varios cambios importantes. El protagonista se llamaba originalmente Sherrinford Holmes y su acompañante y biógrafo recibió el primer nombre de Ormond Sacker para finalmente salir al mundo como Sherlock Holmes y John Watson, a quien su mujer en alguna ocasión inexplicablemente llama James. Conan Doyle recibió entonces el encargo de una segunda novela de Holmes, El signo de los 4, que se publicó en 1890. Por entonces decidió estudiar oftalmología mientras recorría Europa, después de lo cual hizo un último intento de abrir un consultorio que nuevamente fracasó con todo éxito. En ese nuevo consultorio escribió los primeros 5 relatos cortos de Holmes que se publicaron en la famosísima revista The Strand. Era claro que tenía más éxito como escritor que como médico, aunque su personaje desde el principio le resultaba un poco molesto con su éxito porque, como le escribió a su madre, le robaba la atención que debía dar a cosas más importantes como las novelas históricas que se proponía escribir. Su madre le dijo que no lo hiciera, que no lo podía hacer y que no lo debía hacer. Las madres suelen saber más que los hijos. Retirado ya de la medicina y habiendo publicado exitosamente 24 cuentos de Holmes escritos en solo 3 años, una verdadera hazaña, de 1891 a 1893, y convertido ya en uno de los autores mejor pagados de Gran Bretaña, decidió abandonar al personaje haciéndolo morir en una épica lucha mano a mano con su némesis, el profesor Moriarty, en las cataratas de Reichenbach, en Suiza, en el relato El problema final. Pudo entonces Conan Doyle dedicarse a sus novelas históricas, nuevamente fracasando como cuando abría consultorios médicos, publicando 7 de ellas, además de otras 9 novelas de otras temáticas, y escribir teatro, mientras sus fans armaban un escándalo permanente en Inglaterra. La revista que lo publicaba, The Strand, vio cómo la desaparición del sabueso le costaba la cancelación de alrededor de 20.000 suscripciones de gente muy enojada. Conan Doyle era además un atleta consumado, jugaba al cricket, había sido portero de fútbol, era un tirador excepcional, boxeador, golfista, esquiador y jugador de billar. En 1900, además, fue como médico voluntario a la Guerra de los Boers en Sudáfrica, sobre la que escribió ampliamente y por lo cual recibió el título de Sir de manos del rey Eduardo VII en 1902. Pero un año antes, en 1901 y bajo la presión de sus fans y de sus editores, Conan Doyle escribió El sabueso de los Baskerville, una historia previa al problema final en la cronología de Holmes, pero que no fue suficiente para quienes querían más y más Sherlock Holmes. Así que en 1903 recibió al personaje en el relato La aventura de la casa vacía. El cuerpo de Holmes nunca había sido encontrado, quizás Conan Doyle se guardaba un as en la manga, y así pudo escribir la novela El Valle del Miedo y otros 32 cuentos de Holmes, el último escrito en 1927, 40 años después de su aparición. Y Doyle siempre actuó políticamente. Fue candidato liberal unionista al Parlamento, denunciando la brutalidad de Leopoldo II en el supuesto Estado Libre del Congo, investigando casos donde pensaba que había injusticias, concretamente a un acusado gitano y a otro judío, ayudando a que se estableciera el Tribunal de Apelaciones Penales de la Gran Bretaña en 1907. Su visión política también se hace evidente en sus relatos, donde aprueba entusiasta, mediante sus personajes, a matrimonios racialmente mixtos. Y tenía también fuertes inclinaciones hacia lo espiritual, lo esotérico y el más allá, de lo cual hablaremos más adelante. Arthur Conan Doyle murió en su casa de Sussex el 7 de julio de 1930 a los 71 años de edad, víctima de un ataque cardíaco. Sus personajes, sin embargo, serían inmortales, sobre todo Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes, de quien vamos a hablar ahora, tuvo 3 nacimientos. Primero, el momento en que se presenta en la página impresa. Segundo, el de su biografía ficticia dentro de la lógica del universo de sus historias. Y tercero, el momento en que fue creado en la obra de su autor y sus antecedentes literarios. Al
Al comienzo de la primera novela de Holmes, Estudio en Escarlata, tenemos a un médico militar retirado por un disparo y otras afecciones, John H. Watson, de vuelta a Inglaterra después de la guerra de Afganistán y buscando un compañero de piso por no poderse permitir una vivienda para él solo con sus escasos medios. Un conocido suyo, el Dr. Stanford, le habla de otro personaje que también busca compañero de vivienda, un tipo de ideas raras, entusiasta de algunas ramas de la ciencia, como le dicen, que había visto unas habitaciones que tampoco se podía permitir solo. Stanford lleva a Watson al laboratorio de algún hospital, no sin advertirle que el tipo al que le va a presentar es raro, muy raro. Tanto, por ejemplo, como para aporrear con un palo los cadáveres en la sala de disecciones para ver qué tanto pueden producirse hematomas después de la muerte. Cuando llegan al laboratorio del hospital, Holmes les grita entusiasmado que ha encontrado un reactivo que solo es precipitado por la hemoglobina, una prueba infalible de que una mancha es de sangre y no de otra cosa. Hay que aclarar que pasaría tiempo antes de que hubiera en la vida real una forma de identificar una mancha como sangre. Pese a las excentricidades de Holmes, Watson acuerda alquilar con él las habitaciones del 221B de la calle Baker, que en el Londres real no existía porque la calle apenas llegaba al número 100 y tantos. Su casa era el primer piso de una casa que la dueña alquilaba. Semanas después, Watson se enteraría del trabajo de Holmes, detective consultor, y se introduciría en el primero de los muchos casos que forman lo que los entusiastas llaman, o llamamos, el canon holmesiano. Pero vamos ahora al origen imaginario de Holmes. Según el canon, Sherlock Holmes nació en 1854. No sabemos nada de sus padres, pero él cuenta que sus ancestros habían sido terratenientes en el campo inglés y su abuela había sido hermana del artista francés Vernet, con el problema de que ello puede referirse a Claude-Joseph Vernet, o más probablemente a Carl Vernet, o a su hijo Horace Vernet. Sherlock tiene además un hermano 7 años mayor, Mycroft, que a veces le pasa casos y es un alto funcionario del gobierno británico que tiene poderes de observación y deducción superiores a los de su hermano menor, pero no los usa por no gustarle el trabajo de campo y por falta de ambición. Holmes era un hombre de 1,80 de estatura, delgado, de cabello negro, cejas pobladas, nariz aguileña y ojos grises, de voz aguda y estridente, nada que ver con sus representaciones en el cine por barítonos impresionantes como Basil Rathbone, Peter Cushing o sobre todo Christopher Lee. Le preocupaba enormemente la higiene, fumaba cigarrillos puros y sobre todo tabaco en una pipa de barro negro. Y ocasionalmente usaba un abrigo llamado Ulster que lleva una capa integrada. Cuando se aburría, al menos al principio de su carrera, usaba cocaína al 7% inyectada para estimular su inteligencia. Y aquí perdonarán la trivia, pero como digo, durante muchos años he leído, pensado y analizado a Holmes y sé muchísima información inútil sobre el tema, pero creo que esto es relevante. La imagen habitual del detective al aire libre lo representa con una gorra típica del campo de la Europa del Norte, la llamada deerstalker o acechadora de ciervos, que se usa precisamente en la cacería de este animal hasta la fecha. Pero Conan Doyle nunca dice que usara específicamente ese modelo, lo describe usando gorras con orejeras. La imagen de Holmes con esta gorra fue producto de la imaginación de Sidney Paget, el ilustrador de la revista The Strand, que solía usar esas gorras él mismo y que presentó así a Holmes al ilustrar los cuentos El misterio del Valle Boscombe y Estrella de Plata para esa revista. Así es como se crea un icono. Como su autor, Holmes era un hábil atleta, boxeador, dominaba varias artes marciales, era buen corredor, tenía hábitos frugales, era anticristiano y solía citar a Darwin. Nunca se casó y una sola mujer capturó su atención, Irene Adler, una estadounidense excantante de ópera y amante del rey de Bohemia. Cuando Holmes se retiró a la campiña inglesa en su vejez, se dedicó a la apicultura. Y era, de modo muy notable, escéptico respecto de lo sobrenatural, asunto clave en el desarrollo de los casos de La aventura del vampiro de Sussex y, por supuesto, El sabueso de los Baskerville. A diferencia de su autor. Finalmente, el tercer nacimiento de Holmes es el de su construcción en la mente de Arthur Conan Doyle. Conan Doyle había leído a los dos detectives más exitosos del siglo XIX. Primero, por supuesto, el fundador de la novela de detectives como la conocemos hoy, el Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, que aparece en 3 cuentos del genio bostoniano: Los crímenes de la calle Morgue, de 1841, El misterio de Marie Roget, de 1842, y La carta robada, de 1844. En palabras del propio Conan Doyle, ¿dónde estaba el cuento de detectives hasta que Poe le insufló vida?
Segundo detective, el Monsieur Lecoq de Émile Gaboriau, quien escribió inspirado en las traducciones de Poe que había hecho Charles Baudelaire. La influencia es tan evidente que en las primeras páginas de Estudio en Escarlata, Holmes desprecia a ambos personajes, indicando que son muy inferiores a él. Según el propio Conan Doyle, hubo otra influencia importante en la creación de su personaje. Su profesor en la Escuela de Medicina en Edimburgo, el Dr. Joseph Bell, considerado el primer cirujano científico de la historia, que subrayaba la importancia de la observación para hacer diagnósticos. Esto lo ejemplificaba con su capacidad de adivinar, a ojos de sus estudiantes era un adivinar, la ocupación y actividades recientes de una persona, lo cual ha hecho que se le considere uno de los fundadores de las ciencias forenses, además de haber participado en investigaciones policíacas relevantes de la época, especialmente cuando hizo el análisis de los asesinatos de Jack el Destripador. Y Doyle le escribió a Bell en 1892, «Es con certeza que yo le debo a usted a Sherlock Holmes». Y en su autobiografía de 1924, Conan Doyle observó, «No es extraño que después de estudiar a tal personaje, a Bell, yo usara y ampliara sus métodos cuando más tarde quise crear un detective científico que resolviera casos por sus propios méritos y no mediante la estupidez del delincuente». Pensar científicamente, resolver las cosas por sus propios medios. Difícil definir mejor a Sherlock Holmes. Para el personaje, al que trataremos como si fuera un individuo histórico y no un mero producto de la imaginación, que es el gran logro de Conan Doyle, la detección eso debe ser una ciencia exacta y se le debe tratar de la misma manera fría y sin emociones, como le dijo reclamándole a Watson que al escribir sus casos los romantizara o hiciera sensacionales. Las habilidades de Holmes son bien conocidas y no abundaré sobre ellas, pero sí quiero señalar cuáles son los pilares sobre los cuales se construían esas habilidades. Primero, un conocimiento científico sobre los temas relacionados con el delito, lo cual se revelaba en sus estudios de química y botánica, mientras despreciaba la astronomía porque no hallaba en qué cambiaba su vida si el centro del sistema solar era el Sol, la Tierra o la Luna. Es decir, una ciencia especializada y enfocada a un objetivo concreto, casi como una ingeniería, la ingeniería del crimen. Es como cuando identifica a la banda moteada del relato del mismo nombre como una víbora de los pantanos de la India, Proateris superciliaris. Su conocimiento botánico es clave para la aventura del pie del diablo, que se refiere precisamente a la raíz africana llamada pie de diablo y que se emplea como veneno. Su visión científica se hace evidente en la aventura de Shockenbolt Place, que precisamente comienza con Holmes estudiando algo con su microscopio para revelar que lo que está viendo es pegamento, con hilos de un abrigo de tweed, polvo y escamas epiteliales. En El signo de los cuatro es además pionero en el uso de huellas dactilares para identificar a personas. Era 1890, mientras que Scotland Yard no empezó a usarlas sino hasta 1901. En un caso de identidad, utiliza las peculiaridades de una máquina de escribir para identificar al culpable, mientras que en varios relatos analiza la letra manuscrita y las huellas de zapatos. Por eso se le considera uno de los fundadores de las ciencias forenses también. El segundo pilar es su capacidad de observación. Donde la gente ve cosas, Holmes observa. Lo que para uno son simples manchas de barro, para Holmes son manchas de la arcilla específica de un campo de golf, porque conoce los distintos tipos de barro que rodean a Londres. Cada detalle de la gente o del entorno es observado en busca de significados a partir de su frase «No hay nada más engañoso que un hecho evidente». El tercer pilar es su razonamiento, que aunque Conan Doyle siempre lo llama deductivo, y todavía hablamos de la capacidad de deducción de Sherlock Holmes, es con frecuencia inductivo, es decir, extrayendo conclusiones a partir de sus observaciones, siempre con un rigor que le hace decir, una vez que eliminas lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad. Y el cuarto pilar, la información de fuentes poco convencionales, ejemplificada en su grupo de niños de la calle, los irregulares de Baker Street que pueden averiguar y oír cosas imposibles para los adultos y que son clave en 3 de sus aventuras. En varios relatos, Holmes obtiene su información de la gente común, esa gente que era casi invisible en el Londres de fines del XIX y principios del XX, pues, como dice Holmes, para una gran mente nada es pequeño. Respecto de lo sobrenatural, mencionábamos un relato y una novela en los que Holmes se rehúsa a aceptar la hipótesis sobrenatural. Veamos cómo.
En El vampiro de Sussex de 1924, que debería ser en español La vampira de Sussex, en realidad, un señor Ferguson le relata a Holmes que está convencido de que su segunda esposa, una mujer peruana, ha estado bebiendo la sangre de su hijo bebé, la ha descubierto haciéndolo y el bebé tiene heridas en el cuello. Ferguson tiene otro hijo de su primera esposa, Jack, un chico de 15 años que no puede caminar por un problema y que ha sido golpeado por su madrastra 2 veces desde que comenzó el tema del vampirismo. A Holmes le divierte la idea de un vampiro, que considera absolutamente irracional, y en realidad lo resuelve todo desde su sillón en el 221B de Baker Street, aunque va a Sussex a confirmar sus conclusiones. El culpable es Jack, celoso de su nuevo hermanastro, al que le ha disparado dardos envenenados. Lo que Ferguson ha visto como un acto de vampirismo ha sido a su esposa chupando el veneno del cuello del bebé para salvarle la vida. Y al mismo tiempo, la mujer no ha querido decirle a su marido lo que su otro hijo ha hecho para no provocar su ira y su desprecio a su hijo mayor. En El sabueso de los Baskerville, quizá la mejor novela de Holmes, el detective se enfrenta a una antigua maldición que afecta a la familia Baskerville desde que su ancestro Hugo hizo un pacto con el diablo, quien lo mató con un sabueso demoníaco. Doyle escribió esto a partir de una leyenda local de Dartmoor, en Devonshire, en el sureste inglés, sobre un sabueso demoníaco. Charles Baskerville ha sido hallado muerto de un infarto junto a las huellas de un perro gigantesco y se teme por la vida del heredero, Henry, que además ha heredado una gran fortuna. Al final, con una serie de subtramas espléndidas, Holmes descubre que un residente local es en realidad primo de Henry y ha entrenado a un enorme perro para matar, pintándolo además con fósforo para que brille en la oscuridad y cause más temor, y así finalmente apoderarse de la herencia. Desde 1887, Arthur Conan Doyle se interesó en el espiritismo y los fenómenos paranormales y empezó a asistir a sesiones espiritistas con conocidos charlatanes de la época. En ningún momento se planteó, al parecer, utilizar el ejemplo de su personaje para abordar lo que se le presentaba. Ese mismo año escribía en un diario espiritista que se declaraba a sí mismo eso, espiritista. Ese mismo año entró a una logia masónica y 2 años después fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Hampshire. Distintos embaucadores lograron convencerlo de la realidad del espiritismo y la telepatía. Un ejemplo notable es el de Julius y Agnes Sanzig, que usaban trucos que hoy son parte del mentalismo, que usan muchos mentalistas, una forma de magia de escenario, y que confesaron sus trucos. Y el otro caso es el de Eusapia Paladino, italiana, que fue famosísima como medium y que luego fue exhibida como fraude, igual que todos los mediums que fueron estudiados seriamente. Pero la propia esposa de Watson afirmó ser medium que hacía escritura automática y decía tener un guía espiritual en su casa de Sussex, un tal Phineas que solía predecir catástrofes mundiales que nunca se producían. Mire usted qué sorpresa. La creencia de Conan Doyle en el espiritismo se consolidó cuando murió su adorado hijo Kingsley de neumonía en 1918 después de sobrevivir a la guerra y tratando de comunicarse con él. En 1920 incluso fue misionero espiritista a Australia y Nueva Zelanda y llegó a escribir una novela defendiendo el espiritismo y muchos artículos sobre el tema. Y cuando un investigador de la sociedad psíquica que él mismo fundó determinaba que un médium era un embustero, Conan Doyle amenazaba con echarlo de la sociedad. Los datos en esto no le interesaban. ¿Qué tan poderosa era la creencia de Conan Doyle? En su carrera había forjado una estrecha amistad con el mago estadounidense Harry Houdini, pero se negó a aceptar que éste era un ilusionista, que usaba todo género de trucos, además de su habilidad atlética, para lograr sus efectos. Conan Doyle estuvo siempre convencido de que su amigo tenía poderes paranormales. Cuando Houdini empezó a denunciar a los espiritistas como embaucadores, estafadores y depredadores del dolor de sus víctimas, de quienes querían hablar con sus seres queridos muertos, quienes vivían en la desesperación, la amistad empezó a agrietarse. A la muerte de la madre de Houdini, Cecilia, la esposa de Conan Doyle, Jane, hizo una sesión espiritista para comunicarse con ella y afirmó que la mujer se había manifestado mediante la escritura automática con una larga carta de 15 páginas. Houdini anunció públicamente que no creía que esas 15 páginas de inglés gramaticalmente correcto, fueran producto de su madre, quien en realidad hablaba yiddish y cuyo inglés era enormemente deficiente.
La enemistad de Conan Doyle y Houdini se resquebrajó y pronto se traduciría en agrios enfrentamientos públicos entre ambos. Doyle no estaba dispuesto a aceptar nada que desafiara sus convicciones. Holmes probablemente se habría reído, y se habría reído más con el capítulo de las hadas. En 1919, durante una reunión de la Sociedad Teosófica de Bradford, la adepta Polly Wright les mostró a los asistentes 2 fotografías que su hija Frances y su sobrina Elsie habían tomado en el jardín de su casa del pueblo de Cottingley 2 años atrás, cuando la primera tenía 9 años y la segunda 16, y lo habían hecho con la cámara que les había prestado el padre de Elsie. En la primera foto tomada por Elsie Wright aparece Frances Griffiths con 4 pequeñas hadas. En la segunda, tomada un mes después con los papeles invertidos, aparece Elsie con un gnomo igualmente alado. Unos meses después las fotos se incluyeron en una exposición teosófica y llamaron la atención del líder de este grupo en el Reino Unido, Edward Gardner. Las fotos no parecían manipuladas, de hecho no lo estuvieron, y así lo dictaminaron numerosos expertos y se empezaron a dar a conocer por toda Inglaterra. La teosofía es, por cierto, una secta esotérica fundada y monetizada por Elena Petrovna Blavatsky, y si quieren saber más sobre ella, tenemos un vídeo completo dedicado a su historia. El enlace está en la descripción. No fue extraño, pues, que muy pronto llamaran la atención de Arthur Conan Doyle, quien también se acercó a la teosofía y pidió a Gardner que hiciera un experimento llevando unas placas fotográficas a prueba de manipulaciones para que las chicas volvieran a fotografiar a las hadas con las que decían que jugaban todo el tiempo. Las chicas produjeron otras 3 fotos. Frances con una hada saltarina, una hada ofreciéndole flores a Elsie y una especie de baño de sol o baile de las hadas. Conan Doyle estaba encantado. Escribió: «Cuando nuestras hadas sean reconocidas, otros fenómenos psíquicos encontrarán una aceptación más rápida. Durante algún tiempo hemos recibido mensajes continuos en las sesiones de espiritismo diciendo que estaba por llegar una señal visible». Los debates y críticas sobre el tema no afectaron a Doyle, quien siguió escribiendo sobre el tema hasta hacer un libro, La venida de las hadas, de 1922. Arthur Conan Doyle murió creyendo en las hadas de Cottingley y no vivió afortunadamente para ver que James Randi consiguiera en 1978 que expertos con tecnología avanzada detectaran los hilos que sostenían a las hadas en las fotos. Quizás se le hubiera roto el corazón cuando en 1983 Frances y Elsie confesaron en la revista The Unexplained que aunque ellas sí habían visto hadas, las fotos eran trucadas. Habían copiado en cartón las ilustraciones del dibujante Claude Arthur Shepperson para el libro Princess Mary Gift Books y les añadieron alas para luego recortarlas. Las fotos no estaban trucadas, el escenario que fotografiaban sí que lo estaba. El mejor resumen lo dieron las protagonistas en 1985, entrevistadas poco antes de su muerte. Según Elsie, les avergonzaba haber engañado al autor de Sherlock Holmes. 2 niñas de pueblo y un hombre brillante como Conan Doyle, bueno, no quedaba más que quedarnos calladas. Y Frances dijo: «Nunca pensé que fuera un fraude, éramos simplemente Elsie y yo divirtiéndonos un poco, y hasta el día de hoy no puedo entender por qué se engañaron. Querían ser engañados». Querían ser engañados. ¿Cuáles son los límites de nuestro amor por la verdad, por los hechos, por la honestidad, los datos y el pensamiento crítico y racional? Yo supongo, y solo supongo, que siempre tiene límites, porque todos los seres humanos tenemos una intensa vida subjetiva, que es todavía un misterio. El disfrute de la música no depende de los hechos, los datos, el pensamiento crítico, sino que se alimenta de otros disparadores, de memorias, de sensaciones, de experiencias interiores que hacen que al escuchar, no sé, a Isaac Perlman tocando a Beethoven o a Janis Joplin cantando Piece of My Heart, lo importante sea lo subjetivo. Quizás, y solo quizás, otros pongan la frontera en espacios subjetivos distintos y así se permitan creer en cosas distintas a la vez, en lo que se llama la disonancia cognitiva, como cuando alguien puede creer que el Dios bíblico creó el universo en 7 días
y al mismo tiempo afirmar que el universo comenzó en el Big Bang hace 13.800 millones de años, más o menos, y la vida empezó en la Tierra hace quizás unos 4.000 millones de años, los primeros humanos aparecieron hace 6 millones y nuestra especie tiene apenas 300.000 años de haber surgido por la evolución. Pero el fijar esa frontera más allá de lo estrictamente subjetivo es correr peligros, porque las creencias nunca son inocentes, siempre tienen implicaciones que pueden resultar malignas. Cuando no somos estrictos con nuestra capacidad de aceptar lo indemostrable, podemos ser y convertir a otros en víctimas. Por esto quizás la práctica del pensamiento crítico debe incluir el conocimiento de los sesgos cognitivos y la aceptación de que por racionales que nos creamos, podemos ser sus víctimas. En el caso de Conan Doyle está totalmente activo constantemente el sesgo de confirmación. Todo lo que esté de acuerdo con nuestras ideas nos parece magnífico y aceptable con menos análisis crítico que aquello que las desafía. O la brecha de la empatía, que es la tendencia que tenemos todos a subestimar la fuerza que tienen las creencias en todas las personas, incluidos nosotros. Y cuando hablamos con creyentes nunca se debe olvidar el sesgo del efecto backfire o tiro por la culata, que ocurre cuando una persona se ve confrontada con desafíos sólidos a sus ideas y en lugar de abandonarlas, reacciona atrincherándose en ellas más profundamente y fortaleciéndolas. Quizás lo más importante sea elegir nuestras creencias cuidadosamente desde el principio, haciendo a un lado sus aspectos emocionales y centrándonos en lo que realmente las sustenta o las refuta. Y esto no se refiere solo a creencias religiosas o preternaturales o místicas o esotéricas, sino también a la política y la sociedad. Como pide Sherlock Holmes ajustarse a los hechos y exigir evidencias, como no lo hizo su autor. No es extraño que en mis discusiones, en los comentarios de este mismo canal o en Twitter, mis interlocutores se rehúsen siquiera a conocer datos que les ofrezco, o que al leerlos los rechacen sin más motivo que precisamente van en contra de sus creencias y no los pueden aceptar. Y aquí hay que recordar, y esto es lo más importante, que cuando tu Conan Doyle interno consigue hacer a un lado a tu Sherlock Holmes interno, es más fácil manipularte, es más fácil hacerte creer en cada vez más cosas alejadas de la realidad o incluso contrapuestas a ella, es más fácil hacerte moverte únicamente por tus emociones, sensaciones, sentimientos, miedos, odios y amores, apartando la razón a rincones donde no interfiera con los objetivos, fines e intereses de los responsables de la manipulación, que pueden ser por igual vendedores de pócimas mágicas, líderes religiosos o místicos, promotores de conspiraciones y extremistas deseosos de poder político, estafadores de inversiones de rendimientos fabulosos, comerciantes de la paz espiritual o mercaderes de cualquier otro tipo de irracionalidad. Ante un dolor plenamente humano, como la muerte de un ser muy querido, dos personajes, un Houdini cercano a Holmes y un Conan Doyle que quería ser engañado, reaccionaron de modo opuesto. A la muerte de su madre, Houdini buscó a médiums espiritistas de todo el mundo, pero no se engañó a sí mismo y pese al deseo enorme que tenía de hablar con su adorada Cecilia, se dio cuenta de los fraudes y procedió a desenmascararlos. A la muerte de su hijo, Conan Doyle reforzó sus creencias y se comprometió más con ellas, sobre todo si los médiums fingían efectivamente comunicarse con su amado Kingsley. Y hoy, cuando vemos precisamente cómo la verdad y los hechos son arrojados fuera de la autopista de la historia por los promotores de lo emocional y las creencias, es cuando más intensamente deberíamos echar mano de Holmes, quien, de haber existido en la vida real, probablemente le habría dicho a su creador, como lo hizo en El signo de los cuatro: si mi futuro fuera oscuro, seguramente sería mejor afrontarlo como un hombre que intentar iluminarlo con los meros fuegos fatuos de la imaginación. Y el viejo detective habría tenido razón. ¿No cree usted?